Bien, ya para cerrar con la última ponencia, vamos a tener al doctor Douglas Arnoldo Montoya, quien es abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Santa María, maestrante en docencia universitaria de la UNIYES. El doctor Douglas Arnoldo Montoya es juez superior de protección de niños, niñas y adolescentes del Estado Mérida. También es coordinador de los circuitos judiciales de protección de niños, niñas y adolescentes del Estado Mérida y eso implica la ciudad de Mérida y el Vigía. También es coordinador del circuito judicial laboral del Estado de Mérida y eso incluye la ciudad de Mérida y la ciudad alterna en su sede, el Vigía. Él es juez de enlace, miembro de la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de la Haya para la aplicación del Convenio sobre Sustracción Internacional de Menores y de igual forma es miembro del Grupo de Trabajo de Cooperación Administrativa de la Conferencia de la Haya para la aplicación del Convenio Internacional de Manutención Infantil. Es docente invitado de la Escuela Nacional de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo y nos honra su presencia con la ponencia titulada Aspectos procesales en las autorizaciones para viajar de niños, niñas y adolescentes. Doctora, adelantar y este para retroceder. Ok, los dos, empezamos. Muy buenas tardes. Vamos a abordar en estos minutos lo que se corresponde a los aspectos procesales en las autorizaciones para viajar de niños, niñas y adolescentes. Voy por razones de tiempo, me dijo el profesor Jan que son 25, 35 minutos. Bueno, antes de entrar voy a hacer a las láminas anteriores, voy a hacer un resumen para ponerlo en contexto y entrar en lo que se refiere al aspecto netamente procesal. En las autorizaciones de viaje, las normas que los regulan, lo que se refiere a autorizaciones de viaje, están previstos en los artículos 391, 392 y 393. El 391 se refiere a lo que son autorizaciones de viaje dentro del territorio nacional, el 392 fuera del territorio nacional y el 393 cuando hay desacuerdo entre los representantes legales o los progenitores del niño, niña y adolescente para otorgar el consentimiento para las autorizaciones. Cuando se hablamos del 391, que son autorizaciones dentro del territorio nacional, pues hacemos referencia a la norma del territorio nacional con mamá o papá o con algunos de sus representantes legales. Es decir, que si mamá va para acá, el niño no necesita la autorización de papá porque está viajando dentro del territorio nacional. Territorio nacional, el niño va a viajar solo con una tercera persona, es decir, no puede viajar con... En este caso sí se requeriría entonces la autorización de mamá o papá, o si tiene establecida solo la filiación materna, más no la paterna, pues la autorización de mamá o quien va a la abuela materna a viajar con el niño para Caracas, necesita la autorización de mamá que puede ser expedida bien sea ante una notaría o ante el Consejo de Protección Territorial. Es decir, quien lo determine en el domicilio del niño. Si el niño vive en el municipio Libertador, también, por ejemplo, sería el Consejo de Protección del municipio Caracas. Ahora, cuando el niño o adolescente va a viajar fuera del territorio nacional, no puede viajar con uno de sus representantes legales o con uno de sus progenitores. Necesita la autorización del otro. Más aún si va a viajar solo o con una tercera persona. Cuando el niño entonces va a viajar, por ejemplo, va a la abuela materna a visitar al nieto, entonces necesita la autorización de mamá o papá, necesita la autorización de ambos representantes legales para viajar a Bogotá y efectivamente para que puedan realizar su viaje con fecha cierta de ida y con fecha cierta de retorno. En ese caso se puede tramitar entonces, si ambos progenitores están presentes allí, se puede canalizar a través de la notaría, una notaría pública
cualquier notaría pública, o en su defecto, el Consejo de Protección. El Consejo de Protección solo tiene competencia cuando los niños van a viajar solo con una tercera persona. Bien, porque si el niño fuera a viajar con mamá, por ejemplo, a Bogotá, necesita la autorización de papá, el Consejo de Protección no tiene esa facultad, porque la misma esto dice que la potestad o la competencia que tienen los consejos de protección es cuando el niño o niño adolescente va a viajar, se requiere la autorización de papá y se puede tramitar bien sea ante una oficina notarial, ya, el papá presente allí, o ante los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, que ahorita vamos a abordar lo que se refiere a los procedimientos que se llevan a nivel de los tribunales de protección. Y el 393, pues lo que me refiere es que cuando no hay acuerdo entre papá o mamá o las personas legitimadas activas para otorgar una autorización de viaje, cuando no hay acuerdo entre ellos, ¿por qué? Porque mamá quiere ir a Bogotá, pero papá no autoriza el viaje. Ante esa situación, no hay acuerdo entre ellos, no se puede canalizar competencia para ello. Ante ese desacuerdo, serían los tribunales de protección. Incluso si el niño va a viajar con una tercera persona, mamá da el consentimiento, el niño va a viajar con la abuela, mamá da el consentimiento, pero papá no. Igualito, entonces ese desacuerdo debe dirimirse ante los tribunales de protección. Entrando ya al aspecto procesal, tenemos básicamente, vamos de lo más sencillo a lo más complejo. El primer procedimiento es el de la homologación judicial, el segundo es el de la procedimiento de jurisdicción voluntaria y por último, que es el procedimiento ordinario, procedimiento contencioso. Cuando hablamos de homologación, tenemos una sentencia que es bueno que tomen nota, que es la sentencia de la Sala de Casación Social realizó o se resolvió a través de un recurso de interpretación. Se resolvió todos los aspectos. Inicialmente, la solicitud se refería a la interpretación del artículo 393 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. No obstante, la sentencia resolvió todos los aspectos que se refieren al 391, al 392 y al 393 de la Ley Especial. Es decir, viaje dentro del territorio nacional, fuera del territorio nacional o cuando no hay acuerdo entre los progenitores para otorgar las autorizaciones de viaje. Si viaja con uno de los padres o si el niño viaja solo con terceras personas, lo que ya le quiero indicar. Si es dentro del territorio nacional, puede viajar con uno de los padres. Si es fuera del territorio nacional, necesita la autorización del otro progenitor. Y si va a viajar solo con una tercera persona, lógicamente la autorización de ambos. Negativo desacuerdo ante esa situación, el competente son los tribunales de protección, quienes son los legitimados activos para presentar la solicitud y que la competencia judicial es precisamente no solo cuando hay negativa, sino puede ser que papá está de acuerdo con que el niño vaya a Bogotá con mamá, pero no está de acuerdo con la fecha de retorno del viaje. ¿Por qué? Porque el papá, mamá y papá están separados y tiene planificado una actividad también vacacional con el niño y mamá quiere retornar el 10 de octubre, pero resulta que papá quiere que retorne el 20 de septiembre, para que del 20 de septiembre al 10 de octubre también comparta sus actividades o sus actividades recreacionales y vacacionales, sino desacuerdo con las fechas del viaje. Cuando hablamos de los legitimados activos, pues ¿quiénes son los que tienen la actividad para solicitar la autorización de viaje? Pues lógicamente, ante los tribunales de protección, el progenitor que si quiere viajar con el niño o que quiere otorgar en otro progenitor, que es el que... Incluso cuando hablamos de adolescentes, bajo nuestra legislación, a partir de los 12 años de edad, ya legalmente se considera, ya pierde su condición de niño y adquiere su condición de adolescente. El adolescente que está interesado en realizar el viaje también tiene la facultad procesal o el legitimado protección un procedimiento o iniciar un procedimiento de autorización de viaje porque mamá y papá no se ponen de acuerdo. Pero resulta que él está interesado en viajar porque tiene una actividad deportiva, tiene una actividad artística, tiene una actividad multiple y precisamente no hay acuerdo entre el papá y mamá, bueno, yo lo voy a dirimir ante el tribunal de protección y él tiene la facultad y es legitimado activo para solicitarlo. Cuando vamos ya entonces entrando en materia netamente procesal de las homologaciones judiciales, esto está regulado en el artículo 518 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que por el juez o jueza de mediación y sustanciación
dentro de los 3 días siguientes a su presentación ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Cuándo procede entonces o cuándo procede la homologación judicial ante los tribunales de protección? Los supuestos de procedencia serían: ambos padres acuden ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Cuando hablamos de homologación es porque ambos progenitores, ambos representantes legales, se encuentran presentes y acuden ante el Tribunal de Protección. El acuerdo, la norma me habla inicialmente de acuerdo extrajudicial. ¿Por qué? Porque el acuerdo extrajudicial puede ser que se levanta un acta ante el Ministerio Público con competencia en materia de protección y el Ministerio Público esa acta lo lleva ante el tribunal para que se homologue. O se puede levantar también ante la defensa pública con competencia en materia de protección, pero la defensa pública no tiene esa unidad de representación y el defensor va asistiendo a los otros progenitores y solicitan ante el tribunal la homologación. En su defecto, los progenitores se presentan ante el Tribunal de Protección debidamente asistido de abogados o ambos o un representante legal y solicitan la homologación. A través de el representante legal tiene que otorgarse un poder especial para ello. Es decir, pues se encuentran presentes, le solicitan ante el Tribunal de Protección la homologación de esa autorización de viaje. El ejercicio unilateral de la patria potestad. Se puede dar el caso que, y esto fue establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión 410 del 17 de mayo del 2018. Eh, eh, En ese caso, lo que se discutió allí es que papá se iba del país, que la patria potestad no pueden haber convenios en relación o convenimientos en relación a la disposición de los atributos de la patria potestad. Cuando se solicita autorización de viaje a cualquiera de los progenitores, eso forma parte de lo que se refiere a la responsabilidad de crianza, y la responsabilidad de crianza es un atributo del ejercicio de la patria potestad. Lo que se discutió en este caso, la Sala de Casación Social, que estableció criterio, es que los atributos de la patria potestad sí pueden disponerse. ¿Y qué se resolvió allí? ¿Qué estableció la Sala de Casación Social? Que el caso planteado es que Pascual ya tenía todos los elementos de prueba para demostrar en el tribunal de que se iba del territorio venezolano. Cuando hablamos de la suspensión del ejercicio de la patria potestad, esa norma, o no tenemos ninguna norma que me lo regule, me lo establezca en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. La norma que me lo regula, por aplicación complementaria, es el 262 del Código Civil, donde me establece 5 supuestos, de los cuales, con la entrada en vigencia de la ley, los 2 primeros no se aplican, no fueron claras. Entonces con eso dos, la privación de patria, que estaríamos hablando de uno que sería la extinción, la otra la privación de patria, como es la interdicción. El 262 me contempla 5 supuestos: la muerte de uno de los progenitores o la interdicción. La muerte sería la privación de la patria. No se aplican, fueron derogados tácitamente con la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes. Pero los otros 3 supuestos que me contempla el 262 del Código Civil sí están vigentes, que sería la ausencia, la no presencia o cualquier causa de fuerza mayor que imposibilite que... Y lo que se estableció acá con esta sentencia, por interpretación también del 262 del Código Civil, es que la no presencia significa no la no presencia en la vida del niño, porque puede ser que un papá viva al lado de su hijo, pero no hace presente en su vida, no cumple con sus obligaciones como progenitor. O puede ser también la mamá que no cumpla con sus obligaciones como progenitora. Que nos han llegado muchos casos donde nos quieren plantear, bueno, es que yo le quiero suspender a la patria potestad o tramitar un ejercicio de la porque no los pendientes del niño, no cumple con su obligación de protección y no está presente en la vida del niño. No se refiere a la no presencia en la vida del niño, porque cuando se habla de la no presencia, habríamos o tendríamos que entonces verificar la apertura de un procedimiento de privación de patria. La no presencia, según el 12.2 del Código Civil, se refiere a la no presencia en el territorio nacional. Bien, que se aplica, ya lo refirió cuando abordó la doctora Yosani de la situación y notificación de los no presentes, y precisamente se refiere a eso, a los no presentes en el territorio venezolano. Y en el caso que se resolvió acá por la Sala de Casación Social se refería a ello, que efectivamente el papá no iba a estar presente en territorio nacional porque tenía todos los elementos de prueba para demostrar que se iba.
Razón por la cual papá y mamá solicitaron al Tribunal de Protección la homologación de que se le suspendiera el ejercicio al papá porque él no iba a estar presente en territorio nacional y a su vez se le posibilitaba ejercer de manera efectiva la patria potestad. Entonces estaríamos hablando allí no de una extinción, no de una privación de patria, sino de una suspensión en el ejercicio de la patria potestad. Ante esos supuestos, si se le suspende el ejercicio a uno de los progenitores, en los casos de autorizaciones de viaje, mañana pasado, mañana, necesita, y en el año pasado mamá necesita viajar a España en vacaciones porque va a visitar a papá, no necesita la autorización de ese papá porque el ejercicio de la patria potestad del papá se le suspendió. Y como se le suspende, no lo está ejerciendo y quien lo ejerce de manera unilateral es solo mamá, razón por la cual mamá puede viajar sin ningún inconveniente fuera del territorio nacional sin solicitar la autorización. ¿No bien? Okay. Procedimiento de jurisdicción voluntaria. Ya salimos del más sencillo. Es bueno tener muy claro, y quiero acotarlo acá porque he visto mucho en las redes sociales de personas que, digamos, que hacen vida activa en nuestra ciudad y en nuestro estado, pero también ocurre a nivel nacional de que, por ejemplo, que mamá solicite, en el caso, por ejemplo, del ejercicio de los derechos de la patria potestad, o a una autorización de viaje a través del procedimiento de homologación, y que se recoge la autorización del otro progenitor a través de una videollamada. Eso no es procedente. Créanme que lo he visto varias veces en las redes sociales y eso es totalmente raro. Porque lo que se refiere a la infancia y la adolescencia está contemplado no solo como una institución jurídica, sino también está contemplado como un procedimiento. Cuando hablamos de homologación, en términos coloquiales, pues significa que el juez le dé el visto bueno a un acuerdo que hay entre las partes. Es muy común en todos los tribunales, en materia civil, en materia laboral, en materia de protección, de que hay cosas que está en curso y resulta que en materia laboral, por ejemplo, el demandante demandado llega a un acuerdo y el juez homologa el acuerdo y emite su decisión, que su decisión precisamente es la homologación y lógicamente tiene fuerza ejecutoria. Eso está previsto con ese ejemplo como institución procesal, como institución netamente jurídica. Pero cuando hablamos como institución procesal o institución desde el punto de vista procedimental o de procedimiento, que está establecido en la ley, es contemplado como digamos, un acuerdo que puede haber en 518, que dice referencia. Razón por la cual cuando se habla de homologación, no es que yo voy a recoger el acuerdo del otro progenitor a través de una videollamada. No está concebido de esa manera. La única manera de que yo le dé curso a través del procedimiento de homologación es que ambos representantes hagan acto de presencia ante el Tribunal de Protección o en su defecto a través de sus apoderados judiciales con facultad expresa para llegar a acuerdo a través de poderes especiales. Razón por la cual realizar una videollamada a través de un procedimiento de homologación ya deja de aplicarse el procedimiento de homologación y estaríamos hablando entonces de un procedimiento de jurisdicción voluntaria si efectivamente hubiera acuerdo cuando yo haga la videollamada y que el otro progenitor otorgue su consentimiento. Entonces sí, bueno que tengan eso claro porque, insisto, he visto mucho en las redes sociales, te recomiendan tramitarlo por un procedimiento de homologación y recoger el acuerdo o el consentimiento progenitor a través de videollamada. No está contemplado de esa manera dentro del ordenamiento jurídico venezolano a los efectos de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Continuando con el procedimiento de jurisdicción voluntaria, entonces lo supuesto es que un padres están de acuerdo, no obstante se producen las siguientes circunstancias. Primero, uno de los progenitores no se encuentra en el país. Efectivamente, si uno de los progenitores no se encuentra en el país, ni tampoco tiene un representante legal con facultad expresa y especial para llegar a un acuerdo para dar una autorización de viaje, entonces se recibe la solicitud con el progenitor que se encuentra aquí en México. Recibimos la solicitud, mamá quiere viajar para España porque papá está en España. Y nosotros recibimos la solicitud y efectivamente papá no está y es allí donde nosotros, y ahorita lo voy a explicar, realizamos una videollamada para conseguir el consentimiento del otro progenitor que se encuentra en España. O papá está en España, pero mamá va para Bogotá a visitar a su hermana ahorita en vacaciones. Y recogemos el consentimiento de papá que está en España. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una videollamada y se trabaja por el procedimiento de jurisdicción voluntaria.
Puede ser entonces también que ambos progenitores se encuentran en el país, pero uno de ellos en una localidad distinta al lugar de residencia del niño o niña adolescente. Mamá y el niño viven en Mérida, pero papá vive en Margarita. La única manera que yo tramite la homologación es que papá otorgue un poder especial con facultad expresa para que se presente su apoderado y homologue con mamá, o que presente personalmente el procedimiento de jurisdicción voluntaria y recogemos el consentimiento de papá que se encuentra en territorio nacional, pero no en el mismo domicilio o residencia del niño o niña adolescente. La residencia del niño es acá en Mérida que mamá, la residencia de papá es en Margarita, y podemos recoger el consentimiento de papá en Margarita a través de las tecnologías de la información y de comunicación. Voy a explicar entonces cómo realizamos ese procedimiento, y eso sé que le va a interesar a la doctora Yosana. Lineamiento para la práctica de las notificaciones electrónicas. Aplicamos una resolución de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del año 2020, la 2020-029, del 9 de diciembre del 2020. Y de igual manera tenemos la resolución que regula el uso de la videoconferencia y demás soportes tecnológicos y telemáticos en los procesos llevados en la jurisdicción de protección de niños, niñas y adolescentes. También resolución de la Sala Plena, la 2020-28, de igual fecha, 9 de diciembre del 2020. Cuando nosotros recibimos este tipo de procedimientos, porque uno de los progenitores no se encuentra en la residencia del niño o niña adolescente, se encuentra fuera del territorio venezolano, nosotros procedemos a librar una notificación electrónica. ¿Por qué? Que efectivamente, dentro de los requisitos que se exigen una vez que se recibe cualquier solicitud, bien sea jurisdicción voluntaria o demanda, un procedimiento contencioso, el demandante debe consignar su número telefónico, tanto el demandante como su apoderado judicial, y número telefónico que tenga acceso a la red social, pues, y correo electrónico de demandante y demandado. Número telefónico de demandante y demandado y correo electrónico de demandante y demandado. Y nosotros procedemos entonces, una vez que se admite, se ordena librar una notificación electrónica a ese correo electrónico. Digamos, en base a los lineamientos que nosotros tenemos, primero agotamos la notificación electrónica y si ya no es viable, procedemos a las notificaciones vía telefónica por videollamada o en su defecto por llamada telefónica. Cuando enviamos y se libra la boleta de notificaciones, así se hace constar en el auto de admisión y en la boleta se deja constancia de que cualquier información, digamos, falsa, malintencionada, para calificarlo de esa manera, proporcionada o información errada que proporcione la parte demandante respecto a la notificación del demandado, pues lógicamente va a acarrear algunas responsabilidades civiles, penales y administrativas. Hasta ahora nosotros hemos tenido un éxito en relación a las notificaciones electrónicas que supera el 95%. Hemos tenido muy buenos resultados. Recientemente, y digo muy recientemente porque eso me lo plantearon la semana pasada, nosotros venimos trabajando con esto desde, igual que todos los tribunales, la pandemia, ya veníamos en cierta manera aplicando ciertos mecanismos, lo empezamos a aplicar en agosto del 2020, porque los tribunales de protección se reactivaron en agosto del 2020, estamos aún con pandemia, pero se dictaron algunas medidas sanitarias para contribuir y darle cumplimiento también a los lineamientos emanados por el Ejecutivo Nacional. Comenzamos a trabajar en agosto del 2020, ya de lleno en octubre del 2020, y esta resolución en octubre del 2020 ya estábamos aplicando las tecnologías de la información y la comunicación por unos lineamientos que recibimos de la Coordinación Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Tribunal Supremo de Justicia. Empezamos a aplicar los medios telemáticos y en diciembre, pues, la Sala Plena aprobó las dos resoluciones que lo que hizo fue, digamos, darle cuerpo jurídico a lo que ya veníamos aplicando desde agosto y desde octubre del año 2020. Desde el año 2020 estamos trabajando de esta manera y hasta ahora, les digo que hasta la semana pasada que se presentó una situación en el circuito judicial de protección donde aparentemente, y no con ninguna autorización de viaje, nada por el estilo, sino con un divorcio, donde la demandante, por la jurisprudencia de la sala constitucional, los divorcios se tramitan por el procedimiento también de jurisdicción voluntaria, se recibió la solicitud del esposo, supuestamente correo electrónico del esposo, y resulta que el correo electrónico es un proceso ya con el Ministerio Público, aparentemente falso, y ya hicimos contacto por otra vía con el esposo,
y estamos en ese trámite. Desde el 2020 hasta ahora, 2024, llevamos 4 años aplicándolo y ahora, la semana pasada, repito, que me notifican de una situación probablemente irregular que se está presentando en uno de los tribunales de protección por información falsa judicial. Pero de resto, hemos tenido bastante éxito tanto en el circuito de Vigía como en el circuito de Mérida en cuanto a las notificaciones electrónicas. Y si nosotros no logramos la notificación electrónica, porque nosotros le solicitamos a la parte demandante que nos suministre la información, ellos después nos escanean lo que es la solicitud o el libro de demanda junto con la admisión, con la boleta electrónica, se le remite en formato PDF al correo electrónico del demandado y el demandado contesta al correo electrónico de cada tribunal. Cada tribunal tiene creado el Tribunal Supremo de Justicia, un correo electrónico a los efectos de las notificaciones electrónicas. Y eso se le indica en el auto de admisión, se le indica a los fuentes cuál es el correo electrónico del tribunal destinado para ello. Se recibe respuesta al correo electrónico, se certifica por el secretario del tribunal y se inicia el procedimiento. Si no logramos la notificación electrónica, lo hacemos entonces a través de videollamada, se fija una oportunidad para ello a través de la Secretaría del Tribunal de Protección, del Instituto Judicial de Protección, se realiza la videollamada y también hemos tenido éxito con ello. En relación a las videollamadas, no para las notificaciones, sino las videollamadas para las audiencias. La resolución nos regula, para mantener el mismo ejemplo, mamá y papá están separados, pero tienen buena relación. Mamá quiere viajar a Bogotá a visitar a su hermana, pero papá está en España. Entonces, ya se realizó la notificación, se certificó, se fijaron los lanzos correspondientes y se fija una fecha para realizar la única audiencia del procedimiento de jurisdicción voluntaria. En materia de protección, el procedimiento de jurisdicción voluntaria tiene establecido una sola audiencia y en esa sola audiencia es para recoger el consentimiento expreso de la otra persona que lo debe otorgar. En este caso, que se encuentra el juez de protección, fija la oportunidad, se realiza la audiencia y en esa audiencia se realiza una videollamada. Videollamada que está regulada por esta resolución a los efectos de recoger la autorización de ese progenitor que se encuentra en España para que efectivamente autorice que mamá viaje a Bogotá con su hijo en una fecha determinada y retorne en una fecha determinada. Según esta resolución, nos exige que cuando se realice la videollamada y en esta única audiencia de jurisdicción voluntaria tengamos testigos para ello. Razón por la cual los tribunales de protección solicitan 2 testigos, preferiblemente, y así lo exigimos, que sean familiares directos del progenitor que no se encuentra presente. ¿Qué significa eso? De que preferiblemente los testigos deben ser familiares del papá que se encuentra en España, de la mamá, del papá de él, es decir, que vendrían a ser los abuelos paternos del niño, o de su hermano, de su primo, etcétera, etcétera, demostrando la afiliación que tenga. Y ya por petición de la solicitante, en este caso que va para Bogotá, puede ser que nos indique, no, lo que pasa es que él es único hijo, no tiene hermanos y los abuelos paternos murieron. Ah, bueno, entonces ante esa situación, entonces nosotros nos podemos realizar el procedimiento. Si le exige, bueno, el padrino o la madrina del niño, algunos o otros integrantes de la familia de origen, es que tiene un primo segundo por allá, pero que aquí me bueno, vamos a traer para acá. O si no, amigos de la familia que puedan, y el juez hace las preguntas pertinentes en el momento de la audiencia para evidenciar que efectivamente los testigos que está aportando la solicitante, en este caso, sean personas que tengan contacto directo, que han conocido o han sido amigos de ese señor, han sido amigos de ese señor que se encuentra en España y lo conocen desde hace mucho tiempo. Y ello a los efectos de determinar y de dejar constancia, entre otros aspectos que realiza el juez en esa audiencia única, que dejar constancia de la certificación de la identidad de esa persona que se encuentra en España y que efectivamente esa persona y que está residenciado en España y que ese es el progenitor del niño, niña o adolescente. Se levanta el acta correspondiente y se dicta la decisión donde se autoriza el viaje. Puede ser el caso de que el momento en que se haga la videollamada, papá manifieste, no estoy de acuerdo con el viaje. Si papá manifiesta que no está de acuerdo con el viaje o en los términos del viaje, que se pudiera presentar alguna modificación. Yo estoy de acuerdo con que viaje ahorita el 10 de julio, pero quiero que retorne el 10 de septiembre. Mi mamá quiere retornar el 10 de octubre.
Entonces, puede ser que, y puede haber algún acuerdo allí, y efectivamente el viaje se acuerda es para que retorne el 10 de septiembre y no el 10 de octubre. Como puede ser que papá diga, no estoy de acuerdo con el viaje. Si papá manifiesta a través de esa videollamada que no está de acuerdo con el viaje, ya el procedimiento de jurisdicción voluntaria deja de ser jurisdicción voluntaria y se desnaturaliza, se pierde su condición y el juez no autoriza el viaje y ordena el cierre del expediente. Y exhorta entonces a la parte a que tramite su solicitud de un procedimiento de jurisdicción contenciosa, ya no de jurisdicción voluntaria. Resulta que ya no hay acuerdo de papá y mamá. El hecho de que no haya acuerdo entre papá y mamá no quiere decir que el niño no pueda viajar. El juez puede otorgar la autorización a con el desacuerdo de uno de los progenitores. Pero eso es algo que va a verificar la tipicidad del proyecto del procedimiento ordinario y es un que va a determinar si el viaje es conveniente o no es conveniente para el niño. Si papá se opone, pero resulta que el viaje es conveniente para el niño, porque resulta que el niño va a representar al Estado Mérida, a los jóvenes de igual en Medellín, pero papá no le da la autorización. El juez puede determinar, mire, están dadas las condiciones, aquí están todos los elementos de prueba, papá se opone, ¿por qué se opone? Porque está bravo con mamá. Pero resulta que el viaje es conveniente para el niño, que el niño va a representar a, a la selección venezolana de béisbol. Si están dadas las condiciones, el juez de protección puede otorgar el viaje, pero ya no va a ser el procedimiento de jurisdicción voluntaria, sino un procedimiento contencioso. Y vamos a entrar en materia. Uno de los progenitores está ilocalizable. Para aclarar este punto que sigue siendo jurisdicción voluntaria, el ejercicio material de la patria potestad. Se puede dar el caso donde mamá quiere viajar a Bogotá para seguir con el mismo ejemplo, pero dice, tengo 10 años que no sé del papá de mí. Me dicen que se fue para Chile, que se fue para Ecuador, que se fue para los Estados Unidos, no se vio ahí. Entonces se pudiera tramitar un ejercicio lateral de la patria potestad. Allí me lo estableció la sentencia de la Sala Constitucional, la 284 del 30 de abril del 2014. Pero no es tan sencillo que el juez de protección simplemente va a dar apertura al procedimiento y otorgar la decisión lateral solo porque mamá dice que no sabe de papá. Que resulta que en muchos casos eso es cierto, pero en la gran mayoría eso es falso. Porque resulta que, y ese es tenemos que los jueces de protección día a día lidiar con estas situaciones, que cuando estamos hablando en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, todo lo que se refiere a la infancia y la adolescencia, trabajamos con las emociones. Y resulta que los conflictos de papá y mamá se trasladan hacia los niños. Resulta que mamá sí sabe dónde está papá, pero nunca ha dejado que papá tenga contacto, porque bueno, papá se separó de mamá, se buscó otra pareja y bueno, mamá le hizo la cruz y no, bueno, no le deja tener contacto. Y resulta que dice que papá está ilocalizable. Y resulta que no. Mamá vive aquí en Mérida y papá vive en Ejido. Y nos dicen que papá está ilocalizable. Está bien. Pero nosotros vamos a determinar la veracidad de ese ilocalizable del progenitor. Y nosotros nos apoyamos en el SAIME, nos apoyamos en el CENIAT, nos apoyamos en el CNI, nos apoyamos en SUDEME, con efectos de tener acceso a los números telefónicos y hemos tenido éxito con ellos, porque nos aportan correos electrónicos, números telefónicos de teléfonos móviles, nosotros planteamos las últimas direcciones y nosotros nos encargamos de localizar a Pablo. Puede ser que efectivamente hagamos contacto y recibimos los movimientos migratorios, nos digan, mire, sí, efectivamente tiene movimientos migratorios desde hace 5 años y no ha retornado al país. Pero con eso no nos basta. ¿Por qué? Porque, como también lo dijo la doctora Yosani, puede ser que haya salido de manera ilegal y no haya sellado pasaporte. Y resulta que el progenitor sí se encuentra fuera del territorio nacional, pero no registra el movimiento migratorio. Razón por la cual no nos basta, sino que no nos basta con que el SAIME nos dé la información. La información nos sirve como un elemento adicional, un elemento más para nosotros determinar si el papá efectivamente está o no está localizado. Si determinamos que efectivamente está ilocalizable, nosotros entonces podemos abrir, en vez de una autorización de viaje, podemos un ejercicio lateral de la potestad. Dependiendo de las circunstancias que se presenten en cada caso, pues el juez toma decisiones correspondientes. Procedimiento ordinario, procedimiento contencioso. Y aquí no hay acuerdo entre nadie. Los que tienen que dar autorización. O no están de acuerdo con el viaje, con los términos del viaje. Negativa del viaje o desacuerdo de los términos del viaje.
Ante esta situación, tenemos la sentencia de la Sala Constitucional, la 736 del 25 de octubre de 2017 y las medidas preventivas que pudieron otorgarse. También sentencia de la Sala Constitucional, la 645 del 10 de octubre de 2018. La primera lo que refiere es que en caso de urgencia se pudiera tramitar una autorización de viaje de manera muy excepcional, muy extraordinaria a través de un amparo constitucional, lo de la urgencia del caso. Pero es muy excepcional y por lo general son inadmisibles, que la excepcionalidad no la demuestra. En caso de urgencia, medidas preventivas. ¿Qué estableció la Sala Constitucional allí? Los efectos prácticos. Ojo, debemos estar claros de que el procedimiento de jurisdicción voluntaria y el procedimiento ordinario está contemplado en los artículos 450 y siguiente de la Ley Orgánica de la Protección de Niños y Niñas Adolescentes. Netamente contencioso. ¿Qué estableció la Sala Constitucional con la segunda sentencia que está allí en la nómina? Es que, por ejemplo, el niño necesita representar a la selección venezolana de fútbol en Medellín. Papá no está de acuerdo, puede ser que papá viva al lado del niño, mamá también, o sea, tal vez papá simplemente no esté de acuerdo, o mamá puede que no esté de acuerdo y papá si quiere llevarlo a Medellín. Alguno de los dos no está de acuerdo, es decir, quienes tienen que dar la autorización, uno de los dos no está de acuerdo. Y resulta que el viaje está pautado para dentro de 8 días. Tiene que estar en Medellín. Si damos apertura al procedimiento de jurisdicción voluntaria, muy seguro, completamente seguro, que aplicando los lapsos procesales establecidos en la norma, no le da chance para que pueda viajar a México. Estableció la Sala Constitucional entonces que debidamente motivado, justificado, debidamente probado y demostrado, pudiera otorgarse una autorización de viaje por una medida preventiva dentro del procedimiento ordinario o contencioso, plenamente demostrada las circunstancias del caso, las urgencias del caso, porque tampoco a lo mejor no puede ser por razones deportivas, puede ser por razones de salud. Es decir, que el niño necesita viajar urgentemente fuera del territorio nacional porque a través de una fundación o a través de algo que le haya canalizado el mismo gobierno venezolano para que se realice una intervención quirúrgica fuera del territorio nacional. Y resulta que por razones religiosas, por razones personales, uno de los progenitores no quiere dar autorización. Pero resulta que si el niño no viaja la próxima semana y está pautada la intervención quirúrgica para el viernes de la próxima semana, y resulta que necesitamos dar la autorización para que viaje, pero si la autorización del otro progenitor es que se niega, no pudiera viajar. Entonces, ante esas circunstancias que estén plenamente demostradas y comprobadas, se puede otorgar dentro del procedimiento ordinario una medida preventiva de autorización de viaje. Por supuesto que al otorgar la medida preventiva de autorización de viaje, pues se está resolviendo el fondo del asunto debatido. Pero mientras se motive, se justifique, lo que sí exige la Sala Constitucional en su decisión es que debe notificarse al progenitor que está en desacuerdo a los efectos de que ejerce su derecho a la defensa. Pero se puede dar el viaje. Y una vez que retorne, pues el juez determinará si hay lugar o no a continuar con el procedimiento de la autorización del viaje. Lineamientos de actuación procesal respecto a las autorizaciones judiciales para viajes al exterior de niños, niñas y adolescentes, contemplado en la sentencia de la Sala de Casación Social, la 356 del 17 de septiembre de 2019. ¿Qué ocurre acá? Muy común. Solicitan ante el Tribunal de Protección una autorización de viaje. Yo viajo el 12 de julio y retorno el 10 de septiembre. Si retorno el 10 de septiembre, en base a estos lineamientos de actuación procesal, el Tribunal de Protección debe, dentro de los días inmediatamente siguientes, días hábiles siguientes, fijar una oportunidad para que, si el niño viajó a Bogotá con mamá, o viajó a España con mamá, con algunos progenitores, y retorna el 10 de septiembre, bueno, si cae el día hábil, usted el 12, el 13 de septiembre se va a presentar ante el Tribunal de Protección. Porque yo el expediente lo voy a dejar abierto. Hasta tanto usted no se haga esto de presencia ante el Tribunal de Protección y yo certifique que usted retornó con el niño. Porque puede ser que el 10 de septiembre el niño no retorne. El 12 que estaba fijada la audiencia para verificar y certificar el retorno de ese niño, no se presentó. Y resulta que mamá se quedó y empezó papá a sufrir, porque dice, concha, yo le di la autorización, mamá, que viajara, retornara el 10 de septiembre, y resulta que ya estamos a 15 y hice contacto telefónico y me dijo que se iba a quedar, que se va a quedar en España. ¿Y ahora qué hago yo? Ante esa situación, precisamente como el expediente queda abierto, los lineamientos de actuación procesal dirigidos a los jueces de protección es que deben oficiar al Ministerio Público para que se dé apertura de manera inmediata un procedimiento de desacato
porque el juez autorizó a que mamá retornara el 10, no que se quedara viviendo en España, porque si su intención era quedarse en España, lo que debía tramitarse era una autorización para residenciarse fuera del país, no una autorización de viaje. Y los supuestos de procedencia son diferentes. Bien, se oficia el Ministerio Público, se oficia el SAIME para tener elementos de pruebas, ingresar o no ingresar al territorio nacional, y de oficio se canaliza a través de la Autoridad Central Venezolana para que se dé apertura a un procedimiento de restitución internacional de ese niño. Procedimiento que no le va a convenir a mamá que se encuentre en España porque mamá a lo mejor va a querer tramitar a cualquier cambio de estatus migratorio en los Estados Unidos y si se da apertura a un procedimiento de restitución internacional, pues no le va a convenir. Pero básicamente esos son los lineamientos que los órdenes de protección tienen en caso de que no retorne un niño o niña o adolescente en la fecha pautada. Se han presentado casos también, muy poco, pero se han presentado donde sí el niño retornó, pero no en la fecha indicada por el juez. Entonces, ante esa situación no se da apertura al procedimiento de restitución, pero sí se da apertura al procedimiento de desacato judicial. Porque yo te lo autoricé para que retornara el 10 de septiembre, no para que retornara el 15 de diciembre. Y efectivamente hay un desacato a la autorización expedida por el juez de protección. Bueno, creo que más rápido no puedo hacer. Muchísimas gracias. Bueno, preguntas. Bien, inicia una ronda de preguntas. ¿Alguien tiene preguntas para el doctor Douglas? ¿No? Chicos, no, todo muy bien. O no se entendió nada o todo se entendió muy bien. Sí, qué bueno. Cuando lo escuchó, porque nunca te escuchó un ponente y la verdad me fantástico, pero tenía que ver unas cosas por allá con la gente de paz. Ok. Voy a dar unas palabras de cierre, ya que por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Jan, por la invitación y bueno, seguimos en orden. Muchísimas gracias. Siempre nos gracias. Ya con esto, pues damos concluido la jornada tradicional de las primeras, que espero que por supuesto sean muchas más. Y quiero agradecerle, por supuesto, a los ponentes. Quiero agradecer a las personas que asistieron, que por diferentes razones, algunos pudieron permanecer de un comienzo, otros se tuvieron que retirar, no iban hasta el final. Algunos pues eran alumnos míos, tenían clases, incluso exámenes. Otros tuvieron que retirarse por otros compromisos que tenían, por ejemplo, ya que son abogados litigantes, tienen compromisos, asuntos en el hogar, otros incluso, por ejemplo, el tema del gas, cosa bastante habitual en Venezuela que se tiene que resolver con mucha urgencia, y en fin. Lo cierto que me siento muy contento de haber realizado estas jornadas, la verdad me voy muy satisfecho, contento con la asistencia. Quería informarles que, por supuesto, los ponentes recibirán su certificado de ponente y quienes asistieron recibirán su certificado por asistencia. Vamos a hacer una nueva modalidad con el certificado. La planilla que ustedes llenaron es básicamente para tener los datos personales, su número telefónico para comunicarme con ustedes y de esa manera pues hacer la posible entrega de los niños lo más pronto que se pueda. Nos demoramos por lo menos entre 2 o 3 semanas con eso, recién su certificado. Por último, quería decirles que, por supuesto, estas jornadas de Derecho Procesal fueron grabadas por el doctor Geomar, que se encuentra aquí presente, van a ser editadas y, por supuesto, colgadas en la cuenta de YouTube que tiene el grupo de investigación en la misma red informática. De todo, quiero agradecer de nuevo y ya para cerrar, agradecer y, por supuesto, espero verlos en una próxima edición de las jornadas del próximo año. Hasta luego y muchas gracias. Agradecido.